Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Me presento, mi nombre es Adrián Rodríguez, soy estudiante de Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Actualmente estoy en sexto semestre de la carrera y traigo para ustedes este video tutorial de la clase de Estructuras con el profesor Delfino Cornejo Monroy. En este video abarcaremos la primera unidad de la materia. En esta unidad veremos una pequeña introducción al concepto de las estructuras, los apoyos o tipos de soporte, la idealización de las estructuras, ecuaciones de condición, influencia de las reacciones en la estabilidad de las estructuras, la clasificación de las estructuras y haremos un análisis de una estructura con un problema práctico. El análisis estructural es la predicción del comportamiento de una estructura dada bajo cargas prescritas y otros efectos externos. Las características de comportamiento que interesan en el diseño de la estructura son esfuerzos, deflexiones y las reacciones en los apoyos. ¿Qué es una estructura? Una estructura es el conjunto de relaciones que mantienen unidas entre sí las partes de un todo. Ahora veremos los apoyos o tipos de soporte. En primer lugar tenemos el fijo. Como podemos ver aquí en la imagen, las reacciones constan de dos componentes de una fuerza, Rx y Ry, y de un par de movimiento en M. Las tres incógnitas son las magnitudes de Rx, Ry y el momento. El articulado, también conocido como pin, en este las fuerzas de reacción R pueden actuar en cualquier dirección. Suele ser conveniente representar R por sus componentes rectangulares Rx y Ry. Las dos incógnitas son las magnitudes de Rx y Ry, tal como se muestran en la imagen. De eslabón o link. La fuerza de reacción R actúa en la dirección del eslabón y puede estar dirigida hacia la estructura o en dirección opuesta a ella. La incógnita es la magnitud de R. La guía restringe el movimiento vertical y permite el movimiento horizontal. Sus incógnitas son las reacciones de la fuerza vertical y el momento. Oscilante y de rodillo, también conocido como roller. La fuerza de reacción R actúa perpendicular a la superficie de apoyo y puede estar dirigida hacia la estructura o en dirección opuesta a ella. La incógnita es la magnitud de R. Ahora veremos la idealización de las estructuras. Antes de que una estructura sea analizada, el diseñador debe desarrollar un modelo físico sencillo de la estructura y sus soportes con las cargas aplicadas. Se representan comúnmente con sencillos dibujos de líneas. Ecuaciones de condición. En este ejemplo, entre la sección AC tenemos el punto B, que es una articulación interna o bisagra, la cual nos restringe el movimiento en X y en Y, pero nos permite la rotación. A esto se le conoce como ecuación de condición. Aquí tenemos un roller, el cual nos restringe el movimiento en Y nos deja dos reacciones libres, las cuales se traducen a dos ecuaciones de condición. Influencia de las reacciones en la estabilidad de las estructuras. Cuando las reacciones son menores a 3, se dice que la estructura es estáticamente inestable externamente. Como se muestra en la figura 1.2.1, la estructura es inestable debido a la carencia de soporte. Y en la figura 1.2.2, la estructura es inestable debido a la disposición de los apoyos. Reacciones iguales a 3. Cuando las reacciones son iguales a 3, se dice que la estructura es estáticamente determinada externamente. Aquí en la imagen podemos ver las ecuaciones de equilibrio, que son la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de momentos en A, todas iguales a 0. Y las reacciones con tres incógnitas, que es AX, AY y BY. Reacciones mayores a 3. La estructura es estáticamente indeterminada externamente cuando sus reacciones son mayores a 3. Como se ve en la imagen, tenemos cuatro incógnitas en la estructura. Para saber el orden de una estructura indeterminada, se aplica la siguiente ecuación. Orden es igual al número de reacciones menos 3. Como ejemplo, se muestra la siguiente figura, la cual
tiene un pin, tiene un roller y está empotrada. La suma de sus reacciones nos da igual a 6, lo cual nos dice que esta estructura es estable indeterminada. Siguiendo la ecuación del orden, nos queda que el número de reacciones menos 3 es una estructura estable, indeterminada y de tercer orden. Cuando las reacciones son menores a la suma de las ecuaciones de condición más 3, se considera que la estructura es inestable. Cuando las reacciones son iguales a la suma de las ecuaciones de condición más 3, se considera que la estructura es estable determinada. Cuando el número de reacciones son mayores a las ecuaciones de condición más 3, se considera que la estructura es estable indeterminada. Ahora analizaremos una estructura como problema práctico. En el problema 3.7, el punto A nos restringe la rotación y el movimiento horizontal, pero nos permite un desplazamiento vertical. El punto B asumiremos que es una bisagra. El problema nos pide calcular el momento en A y las reacciones en C y en D. Primero tenemos que establecer las reacciones que actúan sobre el cuerpo. En A tenemos dos reacciones. Una es el momento y la otra es en AX con lado derecho positivo. Después tenemos una reacción en C que va hacia arriba y se toma como CY. Y después en D tenemos otra reacción hacia arriba también que se toma como DY. El punto B es una bisagra, la cual nos deja una ecuación de condición libre y aplicando la fórmula tenemos 4 reacciones que es igual a una ecuación de condición más 3, lo que nos define que es una estructura estable determinada. Ahora procederemos a analizar la sección AB. En primer lugar, tenemos que obtener la sumatoria de fuerzas en X, tomando hacia el lado derecho el positivo. En este caso tenemos AX igual a 0 y BX igual a 0, pues no se presenta ninguna fuerza que esté actuando sobre estos puntos. Después analizamos la sumatoria de fuerzas en Y con el lado hacia arriba positivo. En este caso tenemos 4 kN que van hacia abajo y lo ponemos como negativo, más la fuerza que tenemos en BY que pusimos en este caso como positivo. Al despejar la ecuación nos queda que BY tiene una fuerza de 4 kN hacia arriba. Ahora tenemos que calcular la sumatoria de momentos en A, tomando como el sentido horario positivo. Se multiplican los 4 kN por los 3 metros de distancia que son al punto A, y esto nos da un igual a 12 kN metro. Ahora procederemos a analizar la sección BD. Repetimos los mismos pasos que en lo anterior. Tenemos la sumatoria de fuerzas en X, tomando hacia el lado derecho positivo. En este caso, BX sería igual a 0. Después la sumatoria de fuerzas en Y, tomando hacia arriba positivo, igual a 0. Nos queda la ecuación menos 4 kN más CY más DY igual a 0. En este caso, como tenemos dos incógnitas, necesitamos de la sumatoria de momentos para despejar una. Resolviendo la ecuación, nos queda 42 kN, que es igual a CY por 6 metros. Despejamos CY y nos queda 42 kN metro entre 6 metros. Los metros con metros se van y al final nos queda CY es igual a 7 kN. Retomamos la ecuación de la sumatoria de fuerzas en Y y sustituimos CY. En este caso nos queda menos 4 kN más 7 kN más DY. Después, al hacer la sumatoria nos quedan 3 kN más DY igual a 0. Despejamos la ecuación y nos queda DY igual a menos 3 kN. Esto nos dice que tomamos la dirección en sentido contrario. Y bien amigos, con esto concluimos este video. Espero que les haya gustado. Compártanlo y suscríbanse por favor a la página del profesor. Gracias.